Buenos días. En la clase de hoy vamos a hablar de anexos embrionarios y la formación de la placenta. Recordemos que los mamíferos domésticos son animales vivíparos en los que el embrión, producto de la fecundación, se desarrolla dentro del útero materno, donde es alimentado por medio de una estructura denominada placenta. Justamente por este motivo se los clasifica como animales placentarios o euterios, es decir, que desarrollan una placenta verdadera. En la clase de hoy vamos a ver en detalle cómo está formada y cómo se va desarrollando esta placenta. Bueno, en este esquema recordamos rápidamente qué era lo que ocurría previo a la fecundación, ¿sí? Si vemos en detalle el ovario de esta vaca, observamos que ocurre el desarrollo folicular, posteriormente la ovulación y en el caso de que haya habido cópula, los espermatozoides ya están llegando hacia la región de la ampolla del oviducto para realizar la fecundación. Entonces vemos acá que ocurre la fecundación y cómo se van formando los pronúcleos y la segmentación, ¿sí? Todo este proceso de segmentación que ya lo habían visto en clases anteriores, entonces ocurre durante el trayecto por el oviducto, ¿sí? Y en este caso llega al útero en el estadio prácticamente de blastocisto, de mórula tardío blastocisto. Bueno, en esta tabla simplemente vemos cuándo y cómo, en qué estadio llega al útero en las distintas especies los embriones, ¿sí? En los porcinos llega 2 días luego de la ovulación, en bovinos 3 días y medio aproximadamente, en caninos 8 días en llegar al útero, y también el estadio de desarrollo en el que llegan al útero es bastante variable. La mayoría de las especies domésticas llegan durante el proceso de segmentación, menos el canino que llegaría ya en estadio de blastocisto. Y acá es cuánto tiempo tardan estos embriones en formar el blastocisto. Simplemente es esto a título informativo para que vean las diferencias que hay entre las especies. Bueno, recordemos también brevemente qué cambios ocurren en el endometrio durante el ciclo estral. Durante la fase folicular, es decir, el proestro y el estro, la hormona que predomina, ¿sí?, son los estrógenos. Estos estrógenos sobre el endometrio van a generar proliferación de las glándulas uterinas, congestión e hiperemia, ¿sí?, de ese endometrio, aumento de la circulación de sangre, fluido extracelular y edema, y en el caso de las perras durante el proestro se daba una hemorragia, ¿sí? Estos cambios que generan los estrógenos sobre el endometrio también son evidentes en la vulva de las hembras. Entonces durante esta fase folicular se puede llegar a distinguir visualmente este aumento de congestión e hiperemia en las zonas externas del tracto genital de la hembra. En el caso del metaestro y diestro, también denominada fase luteal, la hormona que está presente es la progesterona. Esta hormona tiene otro efecto diferente en el endometrio. Ocurre una disminución del edema, también a nivel de no solo del endometrio, sino de la vulva. En el caso de las vacas es en el momento que ocurre ruptura de vasos sanguíneos y se observa la metrorragia, ¿sí?, que también es visible en la vulva de la vaca, y sobre todo hay un aumento de la secreción de estas glándulas en el diestro, ¿sí? Entonces lo que tienen que recordar en cuanto a los estrógenos en la fase folicular es la palabra proliferación, ¿sí? Siempre que hay estrógenos va a haber proliferación de glándulas, de epitelios, ¿sí?, congestión y edema.
Cuando hablamos del efecto de la progesterona, va a pasar, si bien puede haber un poco de proliferación, sobre todo, ¿sí? La palabra que tiene que relacionarse con la progesterona es la secreción, ¿sí? Hay una máxima secreción glandular. Estos son los dos conceptos que les tienen que quedar bien claros. Fíjense que la palabra progesterona tiene que ver con progestacional, ¿sí? Entonces el efecto que va a tener esta hormona va a ser preparar, en este caso al endometrio, para recibir al embrión, ¿sí? Que en este momento va a moverse del oviducto hacia el útero. Bueno, los principales eventos previos a la implantación. El primero de ellos que vamos a ver es la eclosión o lisis de la zona pelúcida. Como consecuencia del crecimiento del blastocisto, que ya se encuentra en la luz del útero, va a ocurrir la ruptura de la zona pelúcida que lo contiene. ¿Sí? Primero ocurre una expansión de este blastocisto. Recuerden que está formado por un macizo celular interno, el trofoectodermo y la zona pelúcida, ¿sí? Esta es la estructura de este blastocisto. Cuando crece, la expansión genera la ruptura de esta zona y la salida de ese embrión, que obviamente es necesaria para que pueda ocurrir la implantación, ¿sí? De este embrión. Durante los estadios previos a la implantación, la forma que tiene este embrión de nutrirse es a través del histótrofo. El histótrofo está formado por la secreción de las glándulas endometriales que, como vimos recién, se debían a la acción de la progesterona sobre el endometrio. El cuerpo lúteo del ovario, como vieron anteriormente, produce principalmente progesterona, pero también sintetiza oxitocina. Esta oxitocina, si la hembra no está preñada, va a tener receptores en el endometrio. Entonces, el efecto de la oxitocina sobre el endometrio de la hembra no preñada va a generar la síntesis, va a hacer que las células del endometrio sinteticen en realidad prostaglandina F2-alfa. Esta prostaglandina F2-alfa, si recuerdan, era la responsable de la luteólisis, es decir, de la ruptura del cuerpo lúteo. En el caso de que la hembra sí esté preñada, el embrión va a tener que dar alguna señal para evitar este proceso. Según las especies, se han estudiado diferentes mecanismos relacionados con el reconocimiento denominado también materno-fetal, ¿sí? Que es lo que va a generar es la persistencia del cuerpo lúteo. Uno de ellos es la expansión, ¿sí? Ocurre una vez que el embrión sale de la zona pelúcida, puede seguir expandiéndose y fíjense cómo muestra acá el esquema, ocupan todos los cuernos uterinos, ¿sí? Toda la extensión de los cuerpos uterinos. Otro mecanismo que en este caso corresponde a los equinos es la migración. Los equinos se caracterizan por formar en el embrión equino, se forma una cápsula glicoproteica que le da rigidez y permite la migración de ese embrión a lo largo de los cuernos uterinos con una frecuencia de hasta 12 a 14 veces por día. Circulan a través de todos los cuernos uterinos y de esta manera evitan la luteólisis. Otro mecanismo conocido es la síntesis por parte del trofoectodermo en los rumiantes de interferón tau. Este interferón tau lo que hace es inhibir la formación de los receptores de oxitocina. Entonces, al no haber receptores de oxitocina en el endometrio, no se va a sintetizar la prostaglandina F2-alfa. Por lo tanto, no va a haber luteólisis. En el caso de los porcinos,
el trofoectodermo lo que produce, lo que sintetiza son estrógenos. Estos estrógenos generan la liberación de la prostaglandina F2-alfa a la luz uterina en lugar de liberarla de manera endocrina. Entonces son diferentes mecanismos que tienen las distintas especies domésticas para evitar la luteólisis cuando hay preñez, o sea, cuando se encuentra el embrión en el útero. En el caso de los carnívoros no se identificó aún ningún mecanismo de reconocimiento materno-fetal. Sin embargo, el metaestro y el diestro de las hembras caninas dura aproximadamente 20 días normalmente y en algunos casos puede extenderse más, generando lo que se denomina pseudopreñez. En ese caso casi dura lo mismo que una preñez. Lo que sí se considera es que los altos niveles de prolactina serían los responsables de estos diestros tan largos. La implantación es un proceso continuo, sin embargo se pueden distinguir tres etapas. La posición en la cual se establece un contacto entre el blastocisto recién eclosionado, o sea, liberado de su zona pelúcida, y el epitelio del endometrio. La segunda etapa es la adhesión, en la cual hay una formación de microvellosidades por parte de las células del trofoblasto que se interdigitan con la contraparte del epitelio endometrial. Y la tercera, que es la invasión, que ocurre simultáneamente con una expansión marcada del trofoblasto y también se produce una diferenciación de las células del trofoblasto que según la especie van a llevar a una mayor o menor degeneración del tejido materno. En el caso de los animales domésticos, las etapas que ocurren en la implantación son la aposición y la adhesión. No llegan a ser implantaciones invasivas, ¿sí? La más invasiva sería la de los carnívoros, pero tampoco el embrión llega a ubicarse totalmente dentro de la mucosa endometrial. Según el lugar en donde se implante el embrión, se distinguen distintos tipos de implantación. La primera es la central circunferencial y superficial que se da en las especies domésticas que nos interesan. Esto significa que el embrión se ubica en el centro de la luz uterina y toma contacto con todas las paredes del útero, ocupando la cavidad endometrial. En el caso de los roedores, la implantación se denomina excéntrica intersticial parcial porque ocurre la implantación en una de las paredes uterinas, la luz queda libre ya que el embrión penetra parcialmente el endometrio. Y en el caso del chimpancé, humano y murciélago, la implantación se denomina excéntrica, intersticial y total porque ocurre una penetración total del embrión al endometrio, o sea, es totalmente invasivo, dejando libre la luz del útero y ubicándose solamente en un pequeño lugar de la pared uterina. Según el sitio donde ocurre la implantación, podemos distinguir distintos tipos de implantación. El primero, denominado central, circunferencial y superficial, significa que el embrión se ubica en el centro del útero, toma contacto con todas las paredes, el trofoblasto de ese embrión expandido contacta con todas las paredes del útero
y no penetra a la mucosa uterina. Este es el caso de los animales domésticos que nosotros estudiamos. En el caso de el siguiente tipo de implantación, denominado excéntrico, intersticial y parcial, es el que ocurre en la rata, ratón y hámster, en los roedores, y se caracteriza por vincularse el embrión en uno de los lados de la pared uterina, se ubican en un pliegue y la invasión del embrión en este momento a la pared uterina es parcial. Sin embargo, no va a ocupar la luz de la cavidad uterina. Por eso se denomina excéntrica intersticial parcial, porque no es una invasión completa. El siguiente tipo de implantación es el que se denomina excéntrico, intersticial y total, y es el que se encuentra el humano, chimpancé y murciélago. En este caso, el embrión se ubica en una de las paredes uterinas, deja libre la cavidad, la luz uterina, porque la implantación es total, es decir, penetra completamente el embrión al endometrio. ¿Sí? Esto debido a su característica totalmente invasiva. En este cuadro vemos la cronología de la implantación en los animales domésticos. En el caso del gato y el perro, los carnívoros, el comienzo es anterior, los 11 y 14 días más o menos, y la relación del tamaño del trofoblasto es mucho más pequeño, 4 milímetros, en comparación a las demás especies que tienen centímetros. Y fíjense, en el caso del cerdo, el trofoblasto llega a medir hasta 1 metro y ocupa toda la extensión de los cuernos uterinos. La implantación también termina antes, ¿sí? La implantación completa es a los 16-17 días en el caso del gato y a los 20-21 en el caso del perro. En cambio, en las demás especies tarda más. Bueno, vamos a ver rápidamente cómo se forman los anexos embrionarios. Partimos del blastocisto formado por el macizo celular interno, el trofoectodermo y el blastocele o cavidad del blastocisto. En este siguiente esquema ya tenemos un estadio posterior en el que se pueden distinguir el epiblasto marcado con 4 y el hipoblasto con 5, que está recubriendo al trofoectodermo. ¿Sí? Acá están ocurriendo los movimientos pregastrulares. Posteriormente ocurre la expansión del trofoblasto y acá tenemos ampliada esta región del embrión. Podemos distinguir con 4 todavía el epiblasto, pero debajo ya se puede reconocer acá en amarillo, marcado con 7, el endodermo que se está formando, el mesodermo intraembrionario con el 6, este rojo acá, y con 8 y 9 mesodermos extraembrionarios. En el caso del 8, este que vemos acá, sería el mesodermo lateral somático y con 9 el mesodermo lateral visceral. Con el número 10 podemos observar el saco vitelino primitivo, ¿sí? Que está formado por una parte de endodermo y por una parte que queda del hipoblasto. Bueno, continuando con el desarrollo, vemos acá en este esquema que se formó ya el plegamiento intraembrionario que permitió la formación del intestino primitivo, acá en amarillo. Vemos cómo de la pared de este trofoectodermo en relación con el mesodermo lateral somático se forma un pliegue que posteriormente se va a cerrar y va a formar la cavidad amniótica.
Acá vemos a nivel del intestino primitivo en la región media cómo se forma el saco vitelino definitivo tapizado por hipoblasto y acompañado por la hoja de mesodermo lateral esplácnica, ¿sí? Que va a ir acompañando entonces a este saco vitelino. Por otro lado, en la región caudal del intestino primitivo surge otra evaginación que se denomina alantoides. Y entre medio de las hojas de mesodermo lateral se forma este espacio que se denomina celoma extraembrionario. Si continuamos viendo en estadios posteriores, continúa realizándose este plegamiento para formar el saco amniótico en la parte dorsal del embrión. Ocurre en primera instancia un mayor desarrollo del saco vitelino, que como vimos acompañado por la hoja visceral del mesodermo lateral, se va a ir acercando a el corion, ¿sí? Y va a formar lo que se denomina placenta coriovitelina, que es una placenta transitoria que se forma solamente en equinos y en carnívoros. En las demás especies, el saco vitelino la pared del saco vitelino junto con el mesodermo lateral esplácnico no contactan con el corión, entonces no se forma esta placenta, ¿sí? Repito, solamente es funcional esta placenta transitoria en equinos y carnívoros. A su vez, bueno, continúa el desarrollo del saco alantoideo o alantoides, que está formado, su pared está en la parte interna, está tapizada por endodermo, que vemos acá de color amarillo, ya que era una invaginación del intestino posterior, y la hoja esplácnica del mesodermo lateral. Acá con 15 vemos nuevamente el corion formado por el trofectodermo y el mesodermo lateral somático. Y en 14 todavía se observa el espacio entre las dos hojas de mesodermo lateral que se denomina celoma extraembrionario. Acá en este esquema lo que vemos es el celoma extraembrionario, el saco vitelino que no está muy desarrollado y el crecimiento del desarrollo del alantoides. Este saco alantoides va a ir creciendo y va a ocupar todo el celoma extraembrionario, y lo va a hacer de diferente manera según las especies. En este esquema vemos cómo el alantoides ocupó todo el celoma extraembrionario y recubre casi en su totalidad al embrión, menos en esta región que vemos en dorsal, que se denomina mesoamnios o rafe corioamniótico, ¿sí? Porque hay como una fusión. Esta fusión que ocurre entre el amnios y el corion impide que el alantoides recubra totalmente al embrión, ¿sí? Y posteriormente al feto. Esto puede ocurrir de manera diferente, de hecho ocurre de manera diferente en equinos y en carnívoros. En este caso, fíjense que no hay un mesoamnios persistente, este RAFE
no ocurre porque hay una fusión completa del pliegue coriomniótico, entonces el alantoides logra cubrir totalmente al embrión, que luego se va a ir desarrollando y va a denominarse feto. Cuando este animal, en el caso de los carnívoros y de los equinos, nacen, y como no existe este mesoamnios, durante el nacimiento se va a romper el saco alantoides, pero el saco amniótico, que es este que vemos acá en celeste, puede permanecer intacto. Entonces, en el nacimiento podemos ver al animal rodeado, luego del nacimiento, rodeado por el saco amniótico, y es la madre la que en general tiene que romper este saco amniótico. Esto ocurre solamente en las especies en las que no existe mesoamnios persistente. En las demás especies domésticas, el RAFE, esta fusión que existe entre el corión y el amnios, hace que cuando nace se rompa al mismo tiempo el saco amniótico y el alantoides. Bueno, recordemos que el trofoblasto es el epitelio del corión. Recuerden que el corión estaba formado por el trofoblasto más el mesodermo lateral, hoja somática. Podemos encontrar distintos tipos de trofoblasto. Tenemos el citotrofoblasto, que está formado por un epitelio cúbico simple, en donde se identifican perfectamente las células una al lado de la otra. Luego tenemos el sincitio trofoblasto, en el cual hay una fusión de células que forman un sincitio, ¿sí? Como su palabra lo indica, fusión de células del trofoblasto. Después vamos a encontrar otro tipo de células que forman el trofoblasto, que se las denomina células gigantes o binucleadas del trofoblasto, que son características de los bovinos. Tenemos también células deciduales que se encuentran solamente en la placenta de la gata y corresponden a células del tejido conectivo de la madre que suelen migrar a la región donde se encuentra el trofoblasto. Una vez que conocimos los distintos componentes que van a formar la placenta, la podemos definir como un órgano materno-fetal, ¿sí? Corresponde a ambos, a la madre y al feto. Es también un órgano transitorio cambiante. Una vez cumplida su función posteriormente al nacimiento del animal, la placenta es expulsada durante el alumbramiento junto con otras membranas y es eliminada totalmente. Y es cambiante porque a lo largo de la gestación va a ir cambiando y cumpliendo sus diferentes funciones. ¿Cuáles son sus funciones? De manera muy sintética, protectora, porque forma una barrera entre la madre y el feto. Tiene una importante función metabólica debido a la gran cantidad y capacidad enzimática que tienen sus células, sobre todo el trofoblasto. Tiene función endocrina porque sintetiza hormonas, principalmente progesterona, también hay otras más, y es fundamental para el intercambio materno-fetal, ¿sí? Tanto a nivel de nutrientes, de oxígeno, de desechos.
Bueno, acá en este cuadro vemos en detalle las hormonas que produce la placenta, principalmente progesterona, en menor grado estrógenos, gonadotrofina, coriónica, equina, obviamente solamente en la especie equina, lactógeno placentario para la formación de la leche y la relaxina previo al parto. Bueno, mírenlas un poco más en detalle para saber cuáles son los órganos blancos y las funciones. Bueno, ahora vamos a hablar de la clasificación de las placentas, que tienen distintos criterios, o sea, la clasificación va a ser diferente según el criterio que utilicemos. En primera instancia, según los anexos involucrados, podemos clasificar a las placentas como coriolantoidea, coriovitelina o coriónica. La coriolantoidea es la que está formada por el corión y el alantoides y está presente en todas las especies domésticas. Es la placenta definitiva de todas las especies domésticas. La coriovitelina, formada por el corión y el saco vitelino, solamente está presente en equinos y carnívoros. Y la coriónica, que a nivel veterinario no nos interesa porque es la que se forma en los humanos. Otro criterio para la clasificación de las placentas es la forma que tienen para incrementar la superficie de intercambio. Podemos distinguirlas como plegadas, vellosas o laberínticas. También tenemos la clasificación anatómica, que es según la forma que vemos a nivel macroscópico de esta forma de incrementar la superficie de intercambio. Tenemos otro criterio que es el histológico, uno de los que más nos interesan, que es de acuerdo a las capas que toman contacto entre la madre y el feto. Y el quinto criterio es el grado de invasividad, o sea, de destrucción del tejido materno por parte del trofoblasto. Bueno, la clasificación anatómica se basa en la distribución del corión frondoso. Vamos a definir qué es el corión frondoso. Es la región en donde el corión y el alantoides se relacionan con el endometrio materno. En este primer caso, que se denomina, según su clasificación anatómica, como placenta difusa, el corión frondoso se distribuye de manera bastante homogénea a lo largo de toda la superficie de la placenta. Por eso justamente se denomina difusa. El intercambio ocurre casi toda la superficie de la placenta. Solamente posee corión liso, o sea, donde no hay intercambio en las puntas. Esta placenta es característica de los cerdos. En el siguiente esquema tenemos una placenta que se clasifica como cotiledonaria. Significa que el corión frondoso se encuentra solamente en estas estructuras que están de color rojo, denominados cotiledones. El resto de la superficie que vemos de color amarillo medio amarronado corresponde a corión liso, donde no hay intercambio materno-fetal. En la siguiente placenta, la zonal, el corión frondoso está distribuido a lo largo de una estructura denominada cinturón. Este cinturón rodea a toda el saco coriónico, pero solamente hay intercambio en esta zona en rojo, ¿sí? En este cinturón, por eso se denomina zonal. Y finalmente hay una placenta denominada discoidal, que es característica de primates y humanos, en donde la zona del corión frondoso tiene forma de disco. Entonces, por eso tiene este nombre. El resto de la placenta está formado por corión liso. La clasificación histológica toma en cuenta los tejidos maternos que se relacionan con el corión fetal.
En primera instancia tenemos la placenta denominada epitelio corial. El término corial hace referencia al corión, es decir, al trofoblasto con el mesodermo lateral que forman ese corión. Y el término epitelio hace referencia a la presencia del epitelio del endometrio materno. Es decir, no hay erosión de ninguna de las capas del endometrio materno. Hay una aposición entre el trofoblasto y el epitelio endometrial, con lo cual el intercambio entre la sangre materna y fetal debe atravesar todas estas capas. Ambos epitelios, el tejido conectivo y el endotelio de ambos vasos. La siguiente placenta es la que se denomina sin epitelio corial. El término sin hace referencia a la formación de un sinsitio que ocurre entre las células binucleadas o también llamadas gigantes del trofoblasto, que migran hacia el lado materno y se fusionan con las células del epitelio endometrial. De esta manera se forma un sinsitio que le da el nombre a la clasificación histológica en esta placenta. El intercambio entre la sangre materna y fetal debe atravesar este sinsitio, el tejido conectivo y el endotelio de ambos vasos. La siguiente placenta que encontramos acá con la letra C es la denominada endotelio corial, en la que el endotelio materno toma contacto directo con el corión fetal, que es este que está acá. En esta placenta, característica de los carnívoros, hay un grado de invasión mayor debido a que el epitelio del endometrio y el tejido conectivo de la madre desaparecen. Entonces el intercambio entre la sangre materna y fetal es mucho más fácil, ¿sí? Porque tienen que atravesar menos barreras. La siguiente clasificación es la que se denomina hemocorial, que es característica de roedores y primates, en donde también desaparece el endotelio de los vasos maternos, entonces la sangre toma contacto directo con el corión fetal. Esta obviamente se trata de una placenta mucho más invasiva, pero en los animales domésticos que nosotros estudiamos no se encuentra presente. La más invasiva es la de los carnívoros, o sea, de perros y gatos, que es la que corresponde a la endotelio corial. Esta clasificación hace referencia al grado de invasión que sufre la mucosa uterina. Según este criterio la podemos clasificar en adecidua cuando durante el alumbramiento no hay pérdida de tejido materno. Esto ocurre en las placentas de los porcinos, equinos y bovinos. Después tenemos una placenta intermedia en ovinos y caprinos, es decir, en rumiantes menores, donde había una formación de sinsitio y un grado de invasión un poco intermedio, digamos, no llega a ser tampoco sumamente invasiva. Y finalmente tenemos las placentas denominadas deciduas, en donde sí hay pérdida de tejido materno durante el alumbramiento, que es lo que ocurre en caninos, felinos, roedores y primates. En esta imagen podemos ver un animal, un equino potrillo recién nacido, en donde
se observa la expulsión de la placenta y no hay restos de sangre. Esto demuestra que se trata de una placenta adecidua. En cambio, en la siguiente imagen van a ver los restos de sangre que se observan luego de la expulsión de la placenta del nacimiento de los carnívoros, en este caso de los caninos. Entonces ya de manera visual podemos ver que esta se trata de una placenta decidua con pérdida de tejido materno durante el alumbramiento. Bueno, ahora que ya vimos cada uno de los criterios de la clasificación de las placentas, vamos a ir especie por especie resumiendo qué tipo de placenta tiene según cada uno de esos criterios. En el caso de los porcinos, presenta una placenta a nivel anatómica, se clasifica como difusa y plegada, ¿sí? Según la distribución del corión frondoso. ¿Sí? Tiene pliegues que se distribuyen de forma difusa, por lo cual su nombre es difusa plegada. En cuanto a la clasificación histológica, es epitelio corial, porque el epitelio del endometrio toma contacto con el corión fetal. Es corioalantoidea, o sea, solamente se forma la placenta definitiva entre el corión y el alantoides. O sea, en esta especie no se forma la placenta transitoria denominada corioviterina u onfaloplacenta. Y según los tejidos que se pierden durante el alumbramiento, como no hay pérdida en este caso, se la clasifica como una placenta adecidua. ¿Sí? Es importante que tengan claro cada uno de los criterios de estas clasificaciones y cuál corresponde entonces los porcinos a cada una de estas clasificaciones. En el caso de los equinos, a nivel anatómico se la clasifica como difusa porque el corión frondoso se distribuye de manera difusa, pero las regiones de intercambio, el corión frondoso forma como pequeños cotiledones que se observan igual solamente a nivel microscópico. Por eso se la denomina microcotiledonaria. En el caso de la clasificación histológica, se clasifica como epitelio corial, o sea, el epitelio materno del endometrio toma contacto con el corión fetal. Presenta placenta corioalantoidea, que es la definitiva, formada por el corión, la fusión de la pared del corión y el alantoides, pero también presentan onfaloplacenta o placenta corioviterina, que es lo mismo, que obviamente es transitoria y es anterior al desarrollo de la corioalantoidea. También se la clasifica como adecidua porque durante el alumbramiento no hay pérdida de tejido materno. En los equinos se forman estas estructuras características denominadas copas endometriales. Como vemos en el esquema, en una región en donde el alantoides está en desarrollo y el saco vitelino está involucionando, en esta zona de unión se forma una región adelgazada del corión denominada cinturón coriónico que obviamente rodea a todo este saco coriónico y comienzan en esta región del cinturón a proliferar las células del trofoblasto y a fusionarse y migrar del corión fetal hacia el epitelio del endometrio.
de esta manera estas células del corión que migran forman esta estructura especial en equinos que se denominan copas endometriales. Estas copas endometriales tienen la función de sintetizar una hormona denominada PMSG o gonadotrofina coriónica equina, que tiene como función mantener el cuerpo lúteo, o sea, es luteotrófica, y formar cuerpos lúteos accesorios, ya que genera la ovulación. ¿Sí? La yegua es la única especie que durante la gestación ocurre ovulación y formación de cuerpos lúteos accesorios para el mantenimiento de la preñez, dado que de esta manera se refuerza la producción de progesterona. En el caso de los bovinos y los ovinos, a nivel anatómico, se clasifica la placenta como cotiledonaria, debido a que el corión frondoso forma estas estructuras denominadas cotiledones. Estos cotiledones se distribuyen a lo largo de todo este saco coriónico. A nivel histológico, la placenta se clasifica como sin epitelio corial porque, como mencionamos anteriormente, se forma un sincitio en el epitelio materno, es decir, en el endometrio, que toma contacto con el corión fetal. Anteriormente, esta placenta de bovinos y rumiantes menores se la clasificaba como epitelio corial o sindesmo corial. Esta clasificación quedó en desuso porque justamente ahora ya se sabe que se forma un sincitio en ambas especies, en bovinos, ovinos y bueno, también en caprinos, pero este sincitio es más evidente en rumiantes menores. Sin embargo, en ambos casos se la clasifica actualmente como sin epitelio corial, con lo cual remarco la clasificación como epitelio corial o sindesmo corial que pueden leer en alguna bibliografía más vieja está en desuso y no se considera correcta. ¿Sí? Así que tengan en cuenta esta nueva clasificación. En cuanto a los anexos embrionarios que forman la placenta, en los rumiantes es corioalantoidea. Y en cuanto al grado de invasión y a la pérdida durante el alumbramiento, se la considera decidua o intermedia según el nivel de sincitio que se forma en el endometrio materno. Bueno, hasta ahora hablamos de la placenta de los rumiantes como cotiledonaria. Sin embargo, el cotiledón fetal toma contacto con su contraparte a nivel del endometrio, denominada específicamente carúncula uterina. Esta carúncula uterina se relaciona directamente con el corión frondoso, es decir, con el cotiledón fetal. Ambas estructuras, la carúncula y el cotiledón, forman lo que se denomina placentoma. Es decir, que cuando hablamos de placentoma estamos hablando de la unión de la carúncula con el cotiledón. En este esquema vemos los distintos placentomas que se observan en el saco coriónico de una placenta bovina. Si vemos en mayor detalle cómo está formado ese placentoma, observamos que en esta luz, que corresponde al alantoides, va a estar delimitado por el endodermo. ¿Sí? Este endodermo alantoideo, ¿sí?, es el que se encuentra acá, ¿sí?, en esta región. Luego vamos a tener las vellosidades coriónicas,
que es esta zona más blanca, más clarita, que tienen su contrapartida, su interdigitación con las criptas endometriales. Todo lo que es gris es la carúncula materna, ¿sí? La región en donde se relaciona el cotiledón con el tejido materno, la carúncula materna. Entonces posee las criptas endometriales que se interdigitan con las vellosidades coriónicas. Acá en el centro tenemos mesénquima, es decir, un tejido conectivo embrionario todavía. Acá observamos el citotrofoblasto, es decir, un trofoblasto formado por células cúbicas y en oposición con las células del endometrio materno, ¿sí? Del epitelio uterino. Fíjense que a este nivel no se observan o no están esquematizadas las células gigantes del trofoblasto. En este esquema realizado a mano, lo que quería era mostrarles de manera más dinámica cómo está formado y cuáles son los elementos que forman parte del placentoma. Como vemos en esta imagen inferior, los placentomas están distribuidos en toda esta saco coriónico y obviamente tienen un componente fetal formado por el cotiledón, ¿sí? Que corresponde a la parte del feto, y una parte materna correspondiente a la carúncula. ¿Cuáles son los componentes de esa pared del placentoma? La idea es que se ubiquen como están situados estos placentomas para poder entender su vinculación con los anexos embrionarios. Recordamos que la pared del alantoides está formada por esplagnopleura, es decir, endodermo, más la hoja visceral o esplácnica del mesodermo lateral. Y también esta pared del alantoides se va a vincular, en este caso, con el corión, formado por la hoja parietal o somática del mesodermo lateral y el trofoblasto. En el esquema vemos los dos mesodermos, el esplácnico y el somático, dibujados de color azul. Esta identificación, como está puesta acá en el preparado histológico, no se distingue qué parte de todo este mesénquima forma parte del mesodermo esplácnico y cuál del mesodermo lateral, pero tenemos que estar presente de que hay una vinculación de estas dos hojas diferentes de mesodermo. Por fuera entonces tenemos el endodermo alantoideo y por dentro tenemos el trofoblasto. Entonces el trofoblasto más la hoja somática del mesodermo lateral estarían formando el corión, como recién mencionamos. Este corión y pared del alantoides son los que se van a relacionar e interdigitar con el epitelio endometrial, ¿sí? El epitelio uterino. Esta interdigitación está dada por parte de la mucosa uterina a través de las criptas endometriales, que son estas invaginaciones que se encuentran acá, que se corresponden con las denominadas vellosidades coriónicas, ¿sí? Ambas se interdigitan para aumentar la superficie de intercambio. De esta manera forman la placenta corioalantoidea. Y en cuanto a la clasificación anatómica, se forman los cotiledones que se corresponden con las carúnculas, formando en su conjunto el placentoma. Veamos ahora cómo se formaría este placentoma: el endodermo alantoideo, el trofoblasto, entre medio los dos mesodermos laterales, y toda esta estructura fetal se relaciona con el epitelio endometrial.
Entonces vemos en el placentoma las criptas endometriales relacionándose con las vellosidades coriónicas. En este esquema sí podemos ver la formación del sincitio y las distintas células del trofoblasto. Por ejemplo, acá tenemos la célula binucleada del trofoblasto que se van a fusionar con las células del endometrio y van a formar la célula híbrida materno-fetal. Acá vemos la célula híbrida materno-fetal en degeneración, porque a medida que avanza la gestación, estas células están siendo atacadas por el sistema inmune materno, entonces van degenerando, pero continuamente se siguen formando, siguen migrando células binucleadas del trofoblasto para formar estas células híbridas. En esta foto a mayor aumento observamos a las células gigantes del trofoblasto, que son binucleadas, y de este lado las células correspondientes a la carúncula materna, así que están enfrentadas a las del trofoblasto. En el caso de los carnívoros, es decir, de los caninos y felinos, observamos una placenta desde el punto de vista anatómico zonal, debido a que el corión frondoso, o sea, aquel que se relaciona con el endometrio, posee una forma de cinturón, como vemos acá en esta foto, que rodea a todo el saco coriónico. Entonces, por este motivo, se denomina a esta placenta de los carnívoros zonal. Desde el punto de vista del aumento de la superficie de intercambio, la placenta se la clasifica como laberíntica o laminillar, porque se forman laminillas que, sobre todo en los felinos, se anastomosan y forman como una especie de laberinto, estas laminillas formadas por el corión velloso. Desde el punto de vista histológico se clasifica como endotelio corial, es decir, que los vasos, el endotelio de los vasos maternos toman contacto con el corión fetal. Desde el punto de vista de los anexos que forman la placenta, posee, como todas las especies domésticas, una placenta corioalantoidea, que es la que se denomina definitiva, pero en el caso de los carnívoros presentan además, previo a la formación de la placenta definitiva, una onfaloplacenta o placenta coriovitelina. Esta onfaloplacenta, a medida que avanza el desarrollo del feto, va involucionando, y la que toma lugar en el intercambio es la placenta verdadera o coriolantoide. Sin embargo, como vemos acá en el esquema, con el número 5 queda algún residuo de este saco vitelino, como una especie de pedículo, ocupando también parte del celoma extraembrionario. Pero evidentemente la placenta funcional en este momento es la coriolantoidea, señalada acá con el número 4. Desde el punto de vista de la pérdida de tejido materno durante el parto, se la clasifica como decidua, es decir, que hay pérdida, debido a que esta placenta es, dentro de los animales domésticos que nosotros estudiamos, es la más invasiva, debido a que se forma una placenta endotelio-corial. Acá a los costados del cinturón observamos una zona verde
a nivel macroscópico que se denomina zona marginal y en donde se forman hematomas. Estos hematomas son provocados, como vemos también acá en el esquema, por la ruptura del endotelio de los vasos maternos y de esta forma se genera también ruptura y lisis de la hemoglobina y el hierro obtenido de esta escisión de esta lisis es aprovechado por el feto en desarrollo. En este esquema ampliado de la placenta endotelio-corial de los carnívoros podemos observar el vaso fetal en relación directo con el trofoblasto. Y acá es importante remarcar que el trofoblasto en los carnívoros tiene dos tipos celulares: el citotrofoblasto, que forma como un epitelio más ordenado, cúbico, simple, pero también vamos a encontrar regiones en donde se forma también un sincitio, pero este sincitio es totalmente formado por fusión de células del trofoblasto. Si no hay migración hacia el lado materno, sino que en este caso la fusión se da solamente entre células fetales. Y este sincitio trofoblasto toma contacto con el endotelio de los vasos maternos. Por eso es endotelio corial, ¿sí? Porque toma contacto con el epitelio del corion, que es el trofoblasto. En este caso se observa el sincitio trofoblasto. Entonces esta región es fetal y esta región, solamente la de el vaso sanguíneo, es materno. De forma panorámica podemos observar una foto de la placenta de la gata, donde vemos esta región corresponde al feto. Acá tenemos el endodermo del alantoides, acá tenemos la luz de lo que sería el alantoides, acá tenemos el mesodermo lateral, ¿sí?, fusionado, el esplácnico y el somático, y en esta región denominada laberíntica tenemos la región de intercambio que corresponde a la placenta. Y de este lado tenemos la región de la madre, con la parte de los vasos sanguíneos, miometrio y perimetrio. Acá tenemos a mayor aumento lo mismo, el endodermo correspondiente al alantoides. En esta región el mesénquima, que está formado por el mesodermo lateral, tanto somático como visceral o esplácnico, los vasos fetales, y acá en el centro, en esta región del cinturón, donde hay una fusión y se forma como una especie de laberinto, vamos a encontrar vasos maternos en estas regiones alrededor del trofoblasto. En esta foto ampliada de la zona laberíntica podemos observar el citotrofoblasto, ¿sí?, las células que forman el citotrofoblasto, y también se forman en estas especies un sincitio, en este caso totalmente fetal, ¿sí? Las células del citotrofoblasto se pueden fusionar formando un sincitio fetal, ¿sí? Es diferente al sincitio que habíamos mencionado de los bovinos, en donde las células gigantes del trofoblasto migraban al endometrio
materno y ahí formaban el sincitio. En el caso de las placentas de los carnívoros se forma un sincitio solamente entre las células del trofoblasto. Entonces es común que en estas pequeñas laminillas que vemos acá anastomosadas veamos tanto células del citotrofoblasto como del sincitio. En el caso de la placenta de la gata, además entre las células del trofoblasto, que son todas estas, vamos a encontrar células denominadas deciduales. Estas células deciduales corresponden a células del tejido conectivo materno que emigran hacia la zona del trofoblasto. Estas células deciduales solo se ven en la placenta de la gata. Estos vasos corresponden a la madre y estos vasos corresponden al feto. Y finalmente, en el caso de los primates y roedores, la placenta se clasifica a nivel anatómico como discoidal porque tiene una forma de disco, a nivel histológico hemocorial porque hay contacto de la sangre con el corión materno, solamente coriónica porque no hay una formación de placenta coriolantoidea. En primates y roedores solo el corión forma parte de la placenta y es decidua porque es invasiva y hay pérdida de tejido materno durante el alumbramiento, es decir, durante la expulsión. Bueno, para terminar les propongo que realicen y completen este cuadro a modo de resumen en donde tienen que ir completando según los distintos criterios. ¿Qué anexos embrionarios están involucrados en la formación de la placenta? ¿Cómo es la forma de aumentar la superficie de contacto? ¿Cómo es la clasificación anatómica? El grado de invasividad que tiene esa placenta y la clasificación histológica. De esta manera van a poder, escuchando la clase, completar este cuadro y les va a quedar mucho más claro las distintas clasificaciones de las diferentes placentas en las distintas especies. Bueno, hasta acá llegamos con la clase de anexos embrionarios y placentación. Es un tema complejo, es fundamental que tengan claro cómo se forman los anexos embrionarios y sus relaciones para la formación de las diferentes placentas. Cualquier duda o consulta les dejo mi mail o también me pueden contactar a través del aula virtual. Saludos.